Capítulo 1. Un nuevo comienzo en Madrid. El invierno en Madrid siempre había tenido para María Fernanda López García un sabor agridulce. El aire frío de diciembre se colaba entre los edificios históricos y los escaparates iluminados con luces navideñas. Pero también demasiado predecible. Ese viernes por la tarde había decidido aceptar la invitación de una amiga para visitar una exposición de arte contemporáneo en una pequeña galería de Lavapiés. No era que ella fuera una gran conocedora de arte, de hecho, lo suyo siempre habían sido las cifras, los balances y las proyecciones financieras, pero necesitaba salir de la rutina. Desde su ruptura 2 años atrás, María se había centrado exclusivamente en el trabajo, dejando en pausa cualquier intento de vida social más allá de cenas familiares con su madre y las pocas amigas que mantenía desde la universidad. La galería estaba llena de gente. Entre las paredes blancas, cuadros abstractos y esculturas minimalistas, se escuchaba una música suave de fondo y el murmullo constante de conversaciones. María, con su abrigo largo color camel y una bufanda roja, recorría la sala con una copa de vino en la mano, observando cada obra con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Fue entonces cuando lo vio. Estaba frente a una escultura de metal oxidado que parecía retorcerse hacia el techo, observándola con atención. Alto, delgado, con el cabello castaño peinado de forma casual y una barba de 3 días perfectamente cuidada. Vestía una chaqueta de lana gris y una bufanda oscura que le daba un aire elegante y despreocupado. Cuando María se acercó para leer la pequeña placa con el título de la obra, él giró la cabeza y le sonrió. «Es impresionante, ¿verdad?», comentó con voz grave y cálida. «Parece que estuviera viva». María dudó un segundo antes de responder. «Supongo que sí. Aunque debo admitir que no siempre entiendo el arte contemporáneo». Él soltó una breve risa. «Entonces somos dos. Yo solo vengo porque me gusta escuchar las historias que inventa la gente para explicarlo». Aquella respuesta la hizo sonreír. Había algo en su tono, un equilibrio entre confianza y sencillez, que la desarmó. Se presentó como Javier Martín, y en cuestión de minutos estaban hablando como si se conocieran desde hacía años. Descubrieron que ambos vivían relativamente cerca, en diferentes barrios de Madrid, y que compartían una afición por el cine clásico y las caminatas largas por el Retiro. A lo largo de la noche Javier se mostró atento, escuchando con genuino interés cada cosa que ella decía. María, que siempre había sido cautelosa para hablar de sí misma, se sorprendió contándole detalles sobre su infancia, sobre su madre que había trabajado toda la vida como maestra, y sobre su sueño de algún día abrir una pequeña consultoría financiera independiente. Javier, por su parte. «Y hay demasiada gente pasándolo mal», comentó él en un momento. «Si uno puede echar una mano, ¿por qué no hacerlo?». Aquella frase se le quedó grabada a María. Después de la exposición, fueron juntos a una pequeña cafetería abierta hasta tarde. La conversación fluyó sin silencios incómodos, y cuando se despidieron en la puerta, Javier le pidió su número. Ella dudó apenas un instante antes de dárselo. Esa misma noche, mientras regresaba a su piso en la calle de Alcalá, María sintió una calidez inusual. No recordaba la última vez que alguien había conseguido interesarla de esa manera. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes y llamadas. Javier tenía una habilidad especial para hacerla reír con anécdotas absurdas y al mismo tiempo, para escuchar cuando ella necesitaba descargar las tensiones del trabajo. Pronto comenzaron a verse con regularidad, cenas improvisadas, paseos por barrios antiguos, visitas a librerías de segunda mano. Fue durante una de esas tardes de domingo, mientras tomaban café en la cocina de María, cuando Javier mencionó por primera vez su labor, ayudando a algunas madres solteras que habían quedado en situaciones complicadas. «A veces solo necesitan un empujón para empezar de nuevo», dijo él, removiendo el café. «Yo conozco a algunos propietarios y si puedo, firmo como aval para que ellas puedan alquilar un piso». María lo miró con una mezcla de admiración y cautela. Sabía lo difícil que era conseguir un contrato de alquiler en Madrid sin un historial financiero impecable, y ese gesto le pareció noble. «Eso es muy generoso por tu parte», comentó. «No todo el mundo se involucraría así». Javier se encogió de hombros con modestia. «No es nada. Todos necesitamos ayuda en algún momento».
En ese instante, María no vio nada más allá de una buena acción. Al contrario, pensó que aquel rasgo hablaba muy bien de él. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre ambos se afianzó. Javier parecía siempre disponible cuando ella necesitaba compañía, pero también respetaba su espacio. La hacía sentir segura, como si por fin hubiera encontrado a alguien que entendía el valor del apoyo mutuo. Una noche de marzo, mientras cenaban en un restaurante pequeño en Malasaña, Javier le habló de una amiga suya. Madre de un niño pequeño, estaba a punto de perder su vivienda porque el propietario quería un aval con ingresos estables. Pensé que quizá podrías ayudar, dijo con voz suave. No sería más que firmar como arrendataria en el contrato. Yo me encargaría de los pagos, por supuesto. María sintió una punzada de duda. Firmar un contrato a nombre propio no era algo menor. Y como asesora financiera, sabía bien los riesgos. Sin embargo, la manera en que Javier presentó la situación, insistiendo en que se trataba de un trámite temporal y sin consecuencias para ella, plantó la primera semilla de una cadena de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Mientras la ciudad dormía bajo un cielo despejado, María se convenció de que ayudar a alguien en apuros era lo correcto. No imaginaba que meses después, esa firma aparentemente inocente sería la llave que abriría la puerta a una pesadilla legal y emocional. Pero esa noche todo lo que sintió fue esperanza. Capítulo 2: Confianza sin condiciones. Los primeros días después de la cena en Malasaña transcurrieron tranquilos. María Fernanda, absorbida por el cierre de trimestre en el banco, apenas tuvo tiempo de pensar en la propuesta de Javier. Sin embargo, él, con su paciencia característica, no volvió a mencionar el tema de inmediato. Le enviaba mensajes dulces por las mañanas. Le llamaba por las noches para preguntarle cómo estaba y la acompañaba a casa cuando salían. Fue una tarde de jueves, al salir del trabajo, cuando Javier la invitó a tomar algo en una terraza del barrio de La Latina. El clima comenzaba a suavizarse y las calles estaban llenas de gente disfrutando de la luz dorada del atardecer. Entre tapas y cervezas él retomó la conversación que había quedado pendiente. ¿Has pensado en lo que te comenté sobre mi amiga?, preguntó con tono tranquilo pero mirando directamente a sus ojos. Y cualquier movimiento raro podría afectarme. Él asintió lentamente como si entendiera su preocupación. Claro que lo sé. Y por eso quiero que tengas la total seguridad de que no correrás ningún riesgo. Se inclinó hacia ella. Mira, te voy a enseñar los comprobantes de los pagos que he hecho por otras personas. Nunca ha habido un retraso. Es algo temporal, solo hasta que ella consiga estabilizar su situación. Sacó su teléfono y le mostró capturas de transferencias bancarias, recibos de alquiler y mensajes de agradecimiento de otras mujeres a las que, según él, había ayudado. María los miró con atención. No había nada obviamente sospechoso. Todo parecía en orden. Confío en ti, dijo ella finalmente. Pero necesito ver el contrato antes de firmar. Por supuesto, respondió Javier con una sonrisa. Lo revisaremos juntos. Esa noche, mientras caminaban hacia el metro, Javier la abrazó por los hombros y le dijo: Eres increíble, María. No todo el mundo estaría dispuesto a ayudar así. Aquellas palabras encendieron en ella una mezcla de orgullo y ternura. Siempre había querido ser alguien en quien los demás pudieran confiar. Y ahora, pensaba, lo estaba logrando también en su vida personal. Un par de días después, Javier apareció en su apartamento con una carpeta bajo el brazo. Dentro había un contrato de arrendamiento a 6 meses. A nombre de María como arrendataria principal, y la amiga de Javier como ocupante. El propietario figuraba como una persona mayor que, según Javier, vivía en otra ciudad. El propietario no pide fianza porque confía en mí, explicó. Solo quiere un nombre con ingresos estables en el contrato. María leyó el documento varias veces. No había cláusulas extrañas. Te lo prometo, dijo él tomando su mano. Y si en algún momento quieres rescindir el contrato, lo haremos. Ella firmó. El primer mes transcurrió sin incidentes. Javier le enviaba fotos de la mujer y su hijo instalándose en el piso, agradecidos.
María, aunque no los conocía personalmente, se sintió satisfecha de haber hecho algo bueno. Pero pronto. Una madre joven con 2 niños pequeños que estaba a punto de quedarse en la calle. No te estoy pidiendo que firmes otro contrato ahora, aseguró. Solo quiero que conozcas la historia. María escuchó. Con una ligera incomodidad que no supo explicar. Sin embargo, cuando 2 semanas después Javier le pidió formalmente ayuda para esta segunda mujer, ella aceptó casi sin pensarlo. Es que confío en ti, dijo mientras firmaba el segundo contrato. A partir de ahí, todo se volvió una rutina. Javier aparecía con nuevas historias, nuevos documentos para firmar. Y siempre con la misma promesa, él se haría cargo de todo. María, ocupada con su trabajo y cada vez más involucrada emocionalmente con él, dejaba pasar las pequeñas dudas que aparecían en su mente. Le llegó por correo una notificación de una empresa de seguros vinculada a un piso del que ella no sabía nada. Cuando se lo comentó a Javier, él se mostró sorprendido y dijo que debía tratarse de un error administrativo. Te prometo que lo solucionaré, le aseguró besándole la frente. Y efectivamente. La notificación dejó de llegar, pero María nunca supo cómo. En el banco una colega suya, Laura, le comentó un día que era arriesgado prestar el nombre para contratos ajenos. Encontró un mensaje de un administrador de finca solicitando copia de su documento de identidad para actualizar el contrato de arrendamiento vigente. El problema era que esa dirección no coincidía con ninguno de los pisos que ella creía estar avalando. María llamó inmediatamente a Javier. ¿Qué es esto?, preguntó, reenviándole el correo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. María, ¿confías en mí o no? Esa pregunta la desarmó. Era como si su confianza estuviera siendo puesta a prueba constantemente. ¿Y ella? Por miedo a perder la relación, respondió. Sí, confío en ti. Aquel día, sin darse cuenta, María cruzó una línea invisible. Ya no solo estaba ayudando a Javier por voluntad propia. También comenzaba a ceder ante la presión emocional que él ejercía. La confianza, que al principio había sido una elección, se estaba convirtiendo en una condición para mantener la relación. Y mientras firmaba un nuevo documento que él le puso delante, no podía imaginar que cada trazo de su pluma la ataba un poco más a una red de la que sería muy difícil escapar. Capítulo 3. Un gesto por amor. La primavera en Madrid llegó con su mezcla habitual de días soleados y lluvias repentinas. María Fernanda solía disfrutar de esta época, las terrazas llenas, las flores en los balcones y el bullicio en el retiro. Pero este año, su mente estaba demasiado ocupada para saborear esos pequeños placeres. Habían pasado ya 3 meses desde que firmó el primer contrato por petición de Javier. En ese tiempo su vida había cambiado de maneras que todavía no alcanzaba a comprender del todo. No era solo que ahora tenía responsabilidades financieras sobre varios pisos que nunca pisaba, era la sensación, cada vez más presente, de que sus decisiones estaban guiadas por un lazo invisible que la unía a Javier. Una noche de viernes, después de una larga jornada en el banco, Javier la invitó a cenar en un pequeño restaurante italiano del barrio de Chamberí. El lugar era íntimo, con luces tenues y música suave. Y durante la primera parte de la cena él se mostró encantador como siempre, contándole anécdotas divertidas, preguntándole por su madre, interesándose por los proyectos que ella quería emprender. Pero en el momento en que trajeron el postre, la conversación cambió de rumbo. Hay algo de lo que quería hablar contigo, dijo Javier, apoyando los codos en la mesa. ¿Recuerdas a Marta? La amiga que vive cerca de Atocha. María asintió. Sí, la que tiene una niña pequeña, ¿no? Exacto. Pues resulta que el propietario le ha subido el alquiler y necesita mudarse. He encontrado un piso perfecto para ella, pero el dueño quiere un inquilino con nómina estable. María dejó la cucharilla a un lado. Javier, ya he firmado varios contratos por ti. Esto no es algo que pueda seguir haciendo sin más. Él inclinó la cabeza, mirándola con una mezcla de ternura y súplica. Lo sé y créeme que no te lo pediría si no fuera importante. Marta no tiene a nadie más. Y yo, bueno, tú sabes que no puedo figurar como arrendatario por mi situación fiscal. María suspiró. Sabía que lo que decía podía ser cierto.
Pero también sentía una presión que no había estado allí al principio. No es solo firmar, Javier. Es mi nombre, mi historial financiero. Él tomó su mano con fuerza. Precisamente porque eres la persona en la que más confío. María, yo haría lo mismo por ti. Aquella frase le golpeó en el pecho. En su mente se repitió, él lo haría por mí. Y aunque la razón le gritaba que debía poner un límite, el corazón le empujaba a no fallarle. Una semana después estaba sentada en la cocina de su apartamento, firmando un nuevo contrato de alquiler. Javier se encargó de todos los detalles, el contacto con el propietario, la revisión del documento, incluso el pago inicial. Ella solo tuvo que poner su firma. Eres un ángel, le dijo él, besándola en la frente. No sé cómo agradecerte. María sonrió débilmente. No lo hacía por gratitud ni por halagos, lo hacía porque creía que, de alguna manera, aquello fortalecía su relación. Como si cada gesto de ayuda fuera un ladrillo más en la construcción de algo duradero entre ellos. Pero pronto los problemas comenzaron a surgir. Una voz masculina le informó que había un retraso en el pago del alquiler de uno de los pisos a su nombre. María, confundida, tomó nota y prometió verificarlo. Esa misma tarde llamó a Javier. Me han dicho que hay un retraso en el pago del piso de la calle Toledo. Así, respondió él con aparente tranquilidad. Fue un error en la transferencia, pero ya está solucionado. No te preocupes. Sin embargo, las señales seguían apareciendo. En su buzón comenzaron a llegar cartas dirigidas a la arrendataria, con notificaciones sobre gastos de comunidad. A veces ponen tu nombre en la correspondencia aunque no sea estrictamente necesario. María quería creerlo. Quería pensar que no había nada malo detrás. A mediados de mayo, asistieron juntos a una fiesta en casa de unos amigos de Javier. Allí conoció a varias personas que parecían conocerlo muy bien. Entre ellas dos mujeres que le dieron las gracias en voz baja mientras él se servía una copa. Gracias por todo lo que hiciste por mí, dijo una de ellas tocándole el brazo con familiaridad. No sé qué habría hecho sin ti. María sonrió cortésmente, pero por dentro sintió un nudo en el estómago. En el camino de regreso a casa, no pudo evitar preguntar. ¿Quién era esa mujer? Solo alguien a quien ayudé hace tiempo, respondió él, restando importancia. No tienes por qué preocuparte. Ella se recostó en el asiento del taxi, mirando por la ventanilla. Había algo en su voz que no terminaba de convencerla. Esa noche, al llegar a su apartamento, se quedó un largo rato sentada en el sofá, mirando la carpeta donde guardaba todas las copias de los contratos que había firmado. Eran ya varios. Demasiados. Y sin embargo, cada vez que pensaba en detenerse. Cada firma no era un acto de amor, sino una pieza más en el entramado que algún día se volvería en su contra. Capítulo 4. Pequeñas señales. El verano comenzaba a instalarse en Madrid. Y con él llegaban las calles llenas de turistas, el calor que subía desde el asfalto y ese ambiente vibrante que a María Fernanda siempre le había gustado. Sin embargo, algo no encajaba en la historia que Javier le había contado tantas veces. Desde hacía semanas, los pequeños indicios de que algo no estaba bien se acumulaban. El primero llegó una mañana de lunes. El remitente era una agencia de gestión inmobiliaria, y en el texto se indicaba que el contrato de arrendamiento a su nombre, en un piso de la calle Embajadores, presentaba 2 meses de atraso. María sintió un escalofrío. No recordaba haber firmado ningún contrato para un piso en esa dirección. Abrió la carpeta donde guardaba copias de todo lo que había firmado por Javier y efectivamente, no encontró ningún documento con ese domicilio. Llamó a Javier de inmediato. Acabo de recibir un correo de una inmobiliaria sobre un piso en Embajadores. Está a mi nombre y dicen que hay 2 meses de atraso. Ah, eso debe ser un error, respondió él con una calma que a María le resultó sospechosa. Seguramente pusieron tu nombre por accidente en un contrato de un amigo. Voy a arreglarlo. Javier, no es la primera vez que pasa algo así. Necesito ver todos los contratos que has gestionado con mi nombre. Hubo un breve silencio antes de que contestara. No te preocupes, María. Todo está bajo control. Esa frase
que tantas veces le había tranquilizado, esta vez le dejó una inquietud sorda. El segundo indicio llegó pocos días después, cuando fue a visitar a su madre en Alcalá de Henares. Mientras tomaban café en la cocina, su madre, una mujer siempre observadora, le dijo: «El otro día vi un anuncio en internet con tu nombre como arrendataria. Era para alquilar una habitación en Lavapiés. ¿Estás subarrendando algo?» María casi se atraganta. «¿Cómo dices?» Su madre le mostró el anuncio en el teléfono. Allí, en letras claras, estaba su nombre como persona de contacto. El número que aparecía, sin embargo, no era el suyo, era el de Javier. «Esto no tiene sentido», murmuró María, sintiendo como la preocupación se instalaba en su pecho. Decidió no comentar nada más con su madre para no alarmarla. Pero en el tren de regreso a Madrid no pudo dejar de pensar en cuántas cosas podían estar ocurriendo sin que ella lo supiera. El tercer indicio fue el más inquietante. Una tarde, al salir del banco, decidió pasar por uno de los pisos cuyo contrato había firmado. Quería al menos asegurarse de que existía y de que estaba ocupado por las personas que Javier le había descrito. Cuando llegó, quería hablarle sobre el retraso en la reparación del calentador. María se quedó helada. «Yo no soy la dueña». Solo, titubeó buscando las palabras, «figuro en el contrato». «Pues Javier me dijo que usted es quien se encarga de todo. Incluso me dio su nombre para cualquier problema». El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Murmuró unas excusas y se marchó rápidamente, sintiendo que el aire le faltaba. Esa noche en su apartamento extendió todos los contratos sobre la mesa del salón. Eran 5. Los repasó uno por uno. Pero el contacto para pagos o reparaciones era un número que no le pertenecía. Siempre el mismo, el de Javier. Su cabeza bullía. ¿Cuántas veces había utilizado su nombre sin que ella lo supiera? ¿Y cuántas de esas historias de madres necesitadas eran reales? Al día siguiente decidió hablar con Laura, su colega de confianza en el banco. Le contó, sin entrar en todos los detalles personales, que había firmado varios contratos para ayudar a un amigo y que ahora estaba recibiendo notificaciones de impagos y anuncios sospechosos. Laura la miró muy seria. «María, esto es grave. Si hay impagos, eres tú la responsable legal. Y si hay falsificación de documentos, podrías estar implicada sin saberlo». Pero él me dijo que siempre pagaba y que todo estaba en orden. Lo primero que debes hacer es pedir a cada propietario o inmobiliaria un estado de cuenta actualizado. Y si algo no cuadra, tienes que denunciar. Las palabras de Laura resonaron en su mente todo el día. Esa noche, cuando Javier pasó por su casa, María decidió confrontarlo. «Anuncios con mi nombre y visitas que me dicen que tú les diste mi contacto». Javier frunció el ceño, pero no parecía sorprendido. «María, estás exagerando. Solo estoy intentando ayudar a gente que lo necesita. Y a veces es más fácil poner tu nombre porque tú tienes estabilidad». «¿Más fácil para quién?», replicó ella, sintiendo como la rabia empezaba a crecer. «¿Para ti o para esas personas? ¿O para estafarme a mí?». Él se levantó, dando un paso hacia ella. «No puedes hablarme así. Explícame por qué hay contratos que llevan mi firma pero yo no los firmé». Javier no respondió. Se limitó a recoger su chaqueta y salir, dejando la puerta entornada. María se quedó sola en el salón. Se habían convertido en una advertencia clara de que algo muy grave estaba ocurriendo. Y por primera vez desde que conoció a Javier, sintió que el amor que creía tener se estaba transformando en miedo. Capítulo 5. Una factura inesperada. El sol de julio golpeaba con fuerza las calles de Madrid. Era mediodía y María Fernanda caminaba rápido por la Gran Vía, buscando un poco de sombra entre los edificios. Había salido del banco para almorzar con una clienta. Pero decidió pasar primero por su apartamento para dejar unos documentos. No imaginaba que al abrir el buzón encontraría la pieza que haría encajar muchas de las dudas que la habían estado acosando durante semanas. Entre cartas del banco, publicidad y un catálogo de supermercado, había un sobre blanco sin remitente visible.
Estaba dirigido a su nombre con su dirección completa, y marcado como urgente. Lo abrió allí mismo, apoyándose contra la pared del portal. Dentro había una factura de la empresa suministradora de gas natural, correspondiente a un piso en la calle Argumosa. No era una dirección familiar para ella. El importe era elevado. Más de 420 euros correspondientes, según el desglose, a 6 meses de consumo sin pagar. En la parte inferior, una advertencia clara, en caso de no recibir el pago en los próximos 15 días. El suministro será cortado y el expediente se remitirá a los registros de morosidad. María sintió que el corazón se le aceleraba. El contrato estaba a su nombre con su DNI. Y en el apartado de contacto figuraba un número de teléfono, el de Javier. Subió al apartamento sin siquiera quitarse la chaqueta, dejó la cartera sobre la mesa y se sentó. Acabo de recibir una factura de gas por un piso en la calle Argumosa. Está a mi nombre y son más de 400 euros de deuda. Ah, sí, dijo él, como si recordara algo menor. Voy a solucionarlo, no te preocupes. No me preocupé. María alzó la voz. Esto puede afectar a mi historial financiero. María, su tono se volvió más frío. Parece que has olvidado que lo hiciste por ayudar. Si empiezas a poner peros, entonces no confías en mí. Esa última frase la golpeó con fuerza. Era la misma táctica que había usado antes. Convertir su preocupación legítima en una supuesta falta de confianza. Pero esta vez algo dentro de ella se resistió. Esa tarde, en lugar de esperar a que Javier lo solucionara, llamó directamente a la compañía de gas. Explicó que había recibido una factura a su nombre por una dirección que no reconocía y pidió el historial del contrato. La operadora, después de verificar su identidad, le explicó que el contrato llevaba activo más de un año, que el consumo correspondía a 3 adultos y un menor. Y que el titular, ella, era responsable de los pagos pendientes. Pero yo no vivo allí, protestó María. Ni siquiera he estado en ese piso. Entiendo, señora, respondió la operadora. Pero según nuestros registros, usted firmó el contrato presencialmente y presentó una copia de su DNI. María sintió un escalofrío. ¿Puedo ver esa copia? Podemos enviársela por correo electrónico. Cuando abrió el archivo, el golpe fue brutal. Era una fotocopia de su documento de identidad, pero con una firma que, aunque similar, no era exactamente la suya. Aquella noche casi no durmió. Se quedó horas sentada en la mesa del salón, revisando uno por uno todos los contratos que había firmado para Javier. Anotó direcciones, fechas, personas implicadas. Y junto a cada una escribió cualquier detalle sospechoso, impagos, anuncios, facturas extrañas. En la lista, el piso de la calle Argumosa no figuraba. Eso solo significaba una cosa. Alguien había falsificado su firma y usado sus datos personales para abrir un contrato sin su consentimiento. La conclusión era inevitable, Javier tenía acceso a copias de su DNI desde hacía meses. Explicó la situación y presentó la factura de gas como prueba. El agente que la atendió le recomendó reunir toda la documentación posible antes de interponer una denuncia formal. Cuantos más contratos, facturas y correos pueda aportar, más sólido será el caso, le dijo. María salió de la comisaría con una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez, estaba dispuesta a considerar la posibilidad de que el hombre al que había confiado tanto la estaba usando desde el principio. Esa misma tarde, decidió poner a prueba a Javier. Lo invitó a cenar a su apartamento y dejó, de forma deliberada, la factura de gas sobre la mesa, junto con algunos de los contratos sospechosos. He estado revisando todo esto, le dijo cuando él llegó. Y encontré direcciones que no recuerdo haber firmado. Incluso hay una firma falsificada. Javier miró los papeles y luego la miró a ella. Sin pestañear. María, estás viendo fantasmas. A veces las inmobiliarias cometen errores. Errores con mi firma y mi DNI. Replicó ella. Él se encogió de hombros. Si no confías en mí, quizás deberíamos replantearnos esta relación. María lo miró fijamente. No es una cuestión de confianza, Javier. Es una cuestión de legalidad. Y voy a llegar hasta el final. Por primera vez.
Teléfono de contacto y estado de los pagos. Mientras tecleaba, sintió algo nuevo, no solo rabia, sino una claridad absoluta. Ya no se trataba de proteger a Javier ni de preservar una relación que, tal vez, nunca había sido sincera. Ahora se trataba de protegerse a sí misma y de recuperar el control de su vida y su nombre. Y en el centro de su escritorio como un recordatorio constante. No podía presentarse solo con sospechas y una factura impaga. Necesitaba pruebas sólidas, testimonios y documentos que demostraran un patrón claro de actuación por parte de Javier. La mañana después de la discusión en su apartamento, se levantó más temprano de lo habitual. Preparó café. Encendió su portátil y abrió la hoja de cálculo donde había anotado todas las direcciones vinculadas a contratos que llevaban su nombre. El piso de la factura de gas. La mujer que le había abierto la puerta la vez anterior parecía nerviosa, pero al ver que María no venía con tono amenazante, accedió a hablar. Yo pensaba que usted y Javier eran socios, dijo la mujer, sentándose en el borde de una silla mientras mecía a su bebé. Él me dijo que usted firmaba los contratos porque tenía mejor historial. Y que él se encargaba de todo lo demás. ¿Alguna vez le dijo que los contratos estaban a su nombre? Preguntó María. La mujer negó con la cabeza. No hasta que llegó la factura de la luz hace unos meses. Entonces me explicó que era parte del acuerdo, y que no debía preocuparme. María tomó nota de todo. Agradeció la sinceridad y dejó su número por si necesitaba contactar con ella más adelante. La segunda visita fue a un piso en la calle Toledo. Allí vivía una pareja joven con un niño pequeño. Javier nos dijo que usted era su cuñada, dijo el hombre. Y que estaba de acuerdo con todo. ¿Pagan el alquiler a Javier directamente? Preguntó María. Sí, siempre en efectivo. Él viene a recogerlo cada mes. Esa respuesta la hizo apretar los dientes. Cobrar en efectivo significaba que no había registro bancario y, por lo tanto, era más difícil rastrear el dinero. No conmigo. Nosotras firmamos un papel, pero no era el mismo que nos enseñó después. Ahora, según nos dijo, usted es la propietaria legal, y él solo es el intermediario. Sino que además manipulaba la información para controlar a los inquilinos y mantenerlos dependientes de él. Con cada visita, el patrón se hacía más claro. Javier identificaba a mujeres vulnerables. Les ofrecía un techo y actuaba como su salvador, pero el contrato estaba a nombre de María, convirtiéndola legalmente en responsable de cualquier incumplimiento. Mientras tanto, él se encargaba de recibir los pagos, muchas veces en efectivo, y no siempre los destinaba a cubrir la renta o los servicios. A media tarde, agotada pero decidida, María se detuvo en una cafetería para revisar sus notas. Había recopilado 3 testimonios que confirmaban que los inquilinos pagaban directamente a Javier. 2 casos en los que los ocupantes desconocían que el contrato estaba a su nombre. Un caso con firma falsificada y uso indebido de su DNI. Era más de lo que esperaba en un solo día. Pero que antes necesitaba que él le trajera todos los documentos para revisarlos. Su objetivo era claro, ver si, al preparar esos papeles, llamó a Laura para contarle lo que había descubierto. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo María. No solo me ha usado para firmar. Está manejando un sistema entero con varias personas involucradas. Entonces tienes que actuar ya, respondió Laura. No esperes a que él mueva sus fichas. Si mañana te trae documentos. Se sentaron en la mesa del salón, y él comenzó a explicarle las necesidades de la nueva supuesta inquilina. María, mientras tanto, activó discretamente la grabadora de voz de su teléfono. En cuestión de minutos quedó registrado como Javier le pedía que firmara sin leer demasiado, asegurándole que los papeles son siempre los mismos y que esto no deja rastro. También quedó grabado el momento en que sacó una fotocopia de su DNI que ella recordaba haberle prestado hacía más de un año, solo para un trámite, y que nunca recuperó. Ese era el vínculo directo que necesitaba. Cuando Javier se marchó, María cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y exhaló el aire que había estado conteniendo. Lo que había empezado como una serie de pequeñas señales se había convertido en un mapa completo del engaño. Y María, lejos de sentirse derrotada, sintió por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de la situación.
Pero todavía había piezas del rompecabezas que no encajaban. Una de ellas era la insistencia de Javier en presentarse siempre como un benefactor de mujeres en situaciones difíciles. Hasta ese momento María había conocido a 3 de esas mujeres, todas madres solteras, todas con contratos a su nombre y todas con historias que en retrospectiva parecían demasiado similares para ser coincidencia. Decidió que necesitaba entender hasta dónde llegaba esa red y, sobre todo, cuántas personas más estaban implicadas sin saberlo. La primera pista llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras revisaba sus redes sociales, recibió un mensaje privado de una mujer llamada Sofía. El texto era breve: «Hola, no nos conocemos. Pero creo que compartimos algo en común, Javier Martín». Intrigada, María aceptó la solicitud y le respondió. Pronto intercambiaron números y hablaron por teléfono. Sofía, con voz temblorosa, le contó que había conocido a Javier un año antes, cuando buscaba piso para ella y su hijo pequeño. Me dijo que él se encargaría de todo. Que solo necesitaba una persona con estabilidad para poner en el contrato, relató Sofía. Pero cuando le pregunté por qué no podía ser él, dijo que estaba ayudando a otra familia y que no podía figurar en 2 contratos a la vez. ¿Firmaste tú el contrato?, preguntó María. No. Lo firmó una mujer llamada. Sofía hizo una pausa. María Fernanda López. María sintió un escalofrío. Esa soy yo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Entonces, tú tampoco sabías nada. Mensajes de WhatsApp con Javier y copias del contrato. En el contrato efectivamente figuraba el nombre completo y el DNI de María como arrendataria. Yo pensaba que estabas de acuerdo, dijo Sofía. Incluso llegué a pedirte disculpas en un mensaje que Javier dijo que te había reenviado. Nunca recibí nada, respondió María. Él controlaba toda la comunicación para que no habláramos directamente. Ese detalle confirmó lo que María sospechaba. Javier había aislado deliberadamente a cada una de las mujeres para evitar que compartieran información. Decidida a seguir el hilo. Que vivía en un piso en Carabanchel y pensaba que María era una inversora amiga de Javier. Lucía, en Vallecas. Que aseguraba que Javier le había dicho que María era su prima y que por eso le hacía el favor. Paula, en Tetuán. Que nunca había oído hablar de María hasta que recibió una notificación judicial por un retraso en el pago del alquiler. Elena, en Usera, que había entregado a Javier más de 3.000 euros en concepto de depósito que nunca se reflejó en el contrato. Cada historia tenía matices distintos, pero todas coincidían en algo: Javier se presentaba como el salvador. María como la figura legal que respaldaba el alquiler, y todos los pagos pasaban por él. Una noche María extendió sobre la mesa del salón todas las carpetas y documentos que había reunido. El panorama era escalofriante: al menos 7 pisos en diferentes barrios de Madrid, todos a su nombre, al menos 8 mujeres que dependían de Javier para mantener el techo sobre sus cabezas. Y miles de euros en pagos en efectivo que no estaban siendo reportados ni utilizados para cubrir las obligaciones contractuales. La magnitud del engaño era mucho mayor de lo que había imaginado al principio. Y lo peor de todo, legalmente ella seguía siendo la única responsable frente a propietarios, suministradoras y autoridades. Decidió que era hora de dejar de actuar sola. Concertó una cita con un abogado especializado en delitos patrimoniales y fraude. Llevó todo el material: contratos, grabaciones, facturas, testimonios escritos y hasta capturas de pantalla de conversaciones con Javier y las otras mujeres. El abogado, un hombre de mediana edad con gesto serio. Javier no solo ha utilizado sus datos sin autorización, sino que ha montado una estructura para beneficiarse económicamente mientras usted asume toda la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer para que conste en los expedientes? Y lo tercero, prepararse para un proceso judicial que puede ser largo, pero que tiene muchas posibilidades de resolverse a su favor. María asintió. Por primera vez en semanas, sentía que había un camino claro. Antes de irse, el abogado le hizo una recomendación más. Si puede, consiga que al menos 2 de esas mujeres declaren como testigos en su favor. Eso reforzará su versión y demostrará que el patrón se repite. Esa misma noche, llamó a Sofía y a Clara. Ambas aceptaron testificar,
hartas de la manipulación de Javier. El último paso que María dio antes de interponer la denuncia fue enviarle un mensaje a Javier, breve y directo: necesitamos hablar. Es urgente. Él respondió casi de inmediato: claro, mañana paso por tu casa. María sabía que esa reunión sería decisiva. Ya no era la mujer que firmaba por amor y confianza ciega. Comprendió que las otras mujeres ya no eran solo víctimas anónimas en una historia confusa, eran la clave para derribar todo el entramado de Javier. Capítulo 8: El enfrentamiento. El día amaneció gris con un cielo encapotado que parecía anticipar tormenta. María Fernanda se despertó antes de que sonara el despertador. Había pasado gran parte de la noche repasando mentalmente lo que iba a decir y cómo lo iba a decir. La cita con Javier estaba fijada para las 6 de la tarde, en su apartamento de la calle de Alcalá. A las 6 en punto escuchó el timbre. Abrió la puerta y allí estaba Javier con su habitual sonrisa confiada, vestido con una camisa azul y chaqueta informal. ¿Otra vez con eso? María, ya te expliqué que. No, lo interrumpió ella con un tono firme que lo hizo callar. Esta vez no vas a explicarme nada. Esta vez vas a escuchar. Abrió la carpeta y comenzó a sacar los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa. Este es el contrato de la calle Argumosa, con una firma falsificada y mi DNI. Donde las ocupantes creían que yo era propietaria legal, y que tú eras el intermediario. Javier intentó interrumpirla, pero ella levantó la mano. No he terminado. Aquí están las declaraciones de Sofía y Clara, ambas confirmando que tú controlabas la comunicación para que nunca habláramos entre nosotras. Y aquí. El correo de la compañía de gas confirmando que la firma en el contrato no es mía. Javier se recostó en la silla, cruzando los brazos. Estás montando un drama por nada. Todo esto fue para ayudar. ¿Ayudar? María dejó escapar una risa amarga. ¿A quién? ¿A ellas que ahora tienen contratos que pueden caer en cualquier momento? ¿A mí, que tengo mi nombre manchado y facturas que no he generado? Y tú usaste esa confianza para montar tu negocio con mi identidad. Él se inclinó hacia adelante con una mirada fría. Si vas a ponerte así, recuerda que tú firmaste algunos de esos contratos. Podría decir que estabas de acuerdo. Podrías decir lo que quieras, respondió María, sin apartar la mirada. Pero ya tengo pruebas suficientes para demostrar lo contrario. Grabaciones, documentos. Testigos. Incluso tengo registrado el momento en que me diste papeles para firmar sin revisarlos. Por primera vez vio un destello de inquietud en sus ojos. ¿Qué quieres? Preguntó él finalmente. Con voz más baja. María respiró hondo. Lo hablaré con mi abogado y veremos cómo proceder. ¿Y si no lo hago? Entonces lo hará un juez, dijo ella con calma, pero con una firmeza que no había tenido antes. Y créeme, Javier. No tienes cómo ganar. Hubo un largo silencio. Javier miró los documentos sobre la mesa, uno por uno, como si buscara una forma de desarmarla. Finalmente se levantó y caminó hacia la ventana. No pensaba que llegaríamos a esto, dijo casi en un susurro. Yo tampoco, respondió María. Pero aquí estamos. Él se volvió hacia ella. Necesito tiempo. Tienes hasta el viernes. Después. Mi abogado se encargará de todo. Javier asintió lentamente, pero María sabía que no debía confiar en ninguna promesa. Cuando él salió por la puerta, sintió una mezcla de alivio y tensión. Sabía que la batalla no había terminado, apenas estaba empezando. Se dejó caer en el sofá, mirando la carpeta con todos los documentos. Había sido difícil enfrentarlo. Y mientras el cielo descargaba finalmente la tormenta que había amenazado todo el día. María supo que la próxima vez que viera a Javier sería en un lugar donde él no podría esconderse detrás de sonrisas ni promesas, un juzgado. Capítulo 9: Consulta con un abogado. El viernes por la mañana, cuando el plazo que María había dado a Javier estaba a punto de cumplirse, el teléfono permaneció en silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada, ninguna señal de que él pensara cumplir su palabra. Para ella, eso no fue una sorpresa. Había pasado la noche anterior ordenando y digitalizando todo el material.
La recepción estaba decorada con muebles de madera oscura y estanterías llenas de libros de derecho, el ambiente olía a café recién hecho y a papel nuevo. La recibió Ana, la secretaria. Una mujer joven de voz cálida que la acompañó hasta el despacho de Luis García, el abogado principal. Él era un hombre de unos 50 años con cabello canoso, gafas finas y un porte sereno que transmitía confianza inmediata. María Fernanda, pase, siéntese, dijo Luis indicándole la silla frente a su escritorio. Ella colocó sobre la mesa la carpeta azul que llevaba bajo el brazo, repleta de documentos, fotografías y un pendrive. Aquí está todo, dijo con firmeza. Contratos, facturas, grabaciones. Testimonios escritos. No quiero que nada se quede fuera. Luis abrió la carpeta y comenzó a revisar, hoja por hoja, con un bolígrafo en la mano para hacer anotaciones. Vamos a ir por partes, dijo. Después de un rato. Primero necesito entender la cronología exacta, cuándo firmó el primer contrato, cuántos hay en total y en qué momento empezaron a aparecer los problemas. Las facturas impagas, los anuncios falsos, y finalmente el descubrimiento de las otras mujeres. Luis escuchaba sin interrumpir, aunque de vez en cuando levantaba la vista para hacerle una pregunta concreta. ¿Él tenía copias físicas o digitales de su DNI? Sí, se las di al principio para un contrato y nunca las recuperé. ¿En algún momento firmó usted documentos sin leerlos? No al principio, pero en los últimos casos, confiaba en él y no revisaba todo. ¿Cuándo terminó? Luis se inclinó hacia atrás en la silla y entrelazó las manos. María, lo que tenemos aquí es sólido. Muy sólido. Estamos hablando de varios delitos. Usurpación de identidad por el uso de su DNI sin autorización. Falsificación de firma en al menos un contrato. Estafa continuada. Ya que los pagos en efectivo no tienen trazabilidad y podrían estar ocultando otros ingresos ilegales. ¿Y qué puedo esperar si lo denunciamos? Preguntó ella. Un proceso que puede durar meses. Vamos a trabajar en 3 frentes. Frente 1, penal. Presentaremos una denuncia por usurpación de identidad, falsificación y estafa continuada. Esto abrirá una investigación judicial. Frente 2, civil. Notificaremos a todos los propietarios e inmobiliarias que usted es víctima de fraude, para evitar que se acumulen deudas a su nombre. Frente 3, protección de datos. Denunciaremos ante la Agencia Española de Protección de Datos el uso indebido de su DNI. Quiero hacerlo todo, respondió María sin dudar. Luis sonrió levemente. Entonces empezaremos por lo más urgente, la denuncia penal. Para eso necesito que me firme una autorización para actuar en su nombre. ¿Y también está dispuesta a que sus testigos den declaración formal? Sí. Sofía y Clara ya me dijeron que estaban dispuestas. Perfecto. Vamos a citarlas la próxima semana. Mientras Luis redactaba el borrador de la denuncia, María sacó su teléfono y le mostró la grabación en la que Javier le entregaba documentos para firmar sin revisarlos. Luis escuchó con atención. No volver a reunirse con Javier sin presencia legal. No firmar absolutamente nada más, ni siquiera si él dice que es para arreglar las cosas. Mantener en un lugar seguro todos los originales y copias de los documentos. Evitar cualquier comunicación por teléfono, todo debe ser por escrito o grabado. Y un último consejo, añadió. No se culpe por haber confiado. Los estafadores juegan precisamente con eso, con la empatía y la buena fe de la gente. María asintió, aunque sabía que el sentimiento de culpa tardaría en irse. Al salir del despacho sintió que la ciudad estaba más ruidosa que nunca, el tráfico, las conversaciones en las terrazas, las sirenas a lo lejos. Pero en medio de todo ese ruido, la carpeta con los documentos ya no pesaba como un lastre. Ahora era un arma. Mientras caminaba hacia el metro, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. María, soy Laura. Javier me dijo que hablara contigo. Creo que también tengo algo que contarte. María lo leyó 2 veces. Otra mujer más. Otra pieza del rompecabezas. Y supo que la investigación acababa de dar un nuevo giro. Capítulo 10. Reunir pruebas.
El mensaje de Laura permaneció en la pantalla del teléfono de María durante varios segundos. ¿Podemos hablar? Dime cuándo y dónde. La contestación llegó casi al instante. Hoy 7, Cafetería El Rincón, calle Atocha. Ven sola. A lo largo de la tarde. Mientras atendía a sus clientes en el banco, María no pudo dejar de pensar en lo que esa mujer podría aportar. Cada testimonio nuevo reforzaba la versión que estaban preparando con Luis, su abogado. Pero también habría la posibilidad de que la red de Javier fuera aún más grande de lo que imaginaban. A las 7 en punto, entró en la pequeña cafetería. Laura ya estaba allí. Sentada junto a la ventana, con un café medio frío delante. Era una mujer de unos 30 y tantos, con el pelo recogido en una coleta y unas ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Gracias por venir, dijo Laura sin rodeos. Cuéntame, respondió María, sentándose frente a ella. Laura comenzó a relatar su historia. Había conocido a Javier en una ONG local que organizaba talleres para mujeres en riesgo de exclusión. Él se presentó como voluntario y, después de algunas charlas, le ofreció ayudarla a conseguir un piso. Me dijo que todo sería legal, que había una persona que firmaría el contrato por mí, explicó Laura. Cuando pregunté quién, me dijo que era una amiga suya. María, que ayudaba a muchas mujeres como yo. María sintió un nudo en el estómago. ¿Tienes copia de ese contrato? Laura sacó de su bolso un sobredoblado y se lo entregó. Al abrirlo, María vio su nombre completo y su DNI en la primera línea, exactamente igual que en los otros contratos. Nunca te conocí, continuó Laura. Siempre traté todo con él. Pero desde hace 3 meses. No he podido contactarlo. Y ahora me han llegado cartas de impago. María le explicó que ella también era víctima y que estaba reuniendo pruebas para llevar el caso a la justicia. ¿Estarías dispuesta a declarar? Preguntó. Por supuesto. Pero, ¿hay algo más? Laura se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Javier no solo hace esto con mujeres. También alquila habitaciones a hombres jóvenes recién llegados a Madrid. Les cobra en efectivo y les dice que el contrato está en nombre de un socio. Creo que tú eres ese socio. Luis reaccionó con la mezcla de prudencia y satisfacción que caracterizaba su forma de trabajar. Esto confirma que no es un caso aislado ni un error puntual, dijo. Estamos ante una estafa estructurada. Necesito que consigas de Laura cualquier documento adicional, recibos, mensajes, fotografías, lo que sea. Y que hable con las otras mujeres para unir fuerzas. Mañana mismo me encargo. Durante el fin de semana, María se dedicó casi exclusivamente a esa tarea. Visitó a Sofía, Clara, Paula y Elena, llevándoles un formulario que Luis había preparado para que cada una describiera con detalle su relación con Javier, cómo lo conocieron, qué les prometió, cómo se realizaron los pagos y qué problemas surgieron después. Algunas lloraron al recordar los engaños, otras mostraron rabia, pero todas coincidieron en algo, estaban dispuestas a declarar. Además, correos electrónicos y hasta grabaciones de voz en las que Javier se comprometía a hacerse cargo de todo, o les prohibía contactar con la supuesta propietaria legal, es decir, ella. El lunes por la mañana, regresó al despacho de Luis con una bolsa llena de carpetas. Aquí tienes, dijo dejándola sobre su escritorio. 7 testimonios con pruebas adjuntas. Luis comenzó a revisarlos uno por uno, marcando con resaltador las frases más incriminatorias. Esto es excelente, comentó. Ya no hablamos solo de tu palabra contra la suya. Tenemos un patrón repetido, múltiples víctimas y pruebas documentales. Luego le explicó el siguiente paso. Vamos a solicitar medidas cautelares para que Javier no pueda seguir firmando o gestionando contratos en tu nombre mientras dure el proceso. Y vamos a incluir a todas las víctimas en la denuncia. Cuantas más seamos, más difícil le resultará negar los hechos. Mientras revisaban el material, María se dio cuenta de que había algo más que necesitaban, un rastro financiero. Hasta ese momento, la mayoría de los pagos se habían hecho en efectivo, lo que complicaba la trazabilidad. Sin embargo, recordaba que en una ocasión Javier le había enviado un pequeño reembolso por transferencia bancaria.
Es poco, pero es algo, dijo María, buscando en la app del banco el justificante de aquella transacción. Luis sonrió al verlo. Esto es oro. Con este movimiento podemos vincularlo directamente con las operaciones relacionadas con los contratos. A partir de aquí, una mezcla de cansancio extremo y satisfacción. Por primera vez desde que todo comenzó, no sentía que estuviera a la defensiva. Ahora era ella quien marcaba el ritmo. El fraude de Javier estaba a punto de salir a la luz, y esta vez, no habría forma de que se escondiera detrás de sonrisas o promesas vacías. Capítulo 11. La denuncia formal. El martes por la mañana. Copias certificadas de los contratos, las facturas impagas, los testimonios firmados y el pendrive con las grabaciones. Pero cada párrafo era un golpe directo contra Javier. Relación cronológica de los hechos, desde el primer contrato hasta la última prueba recopilada. Enumeración de delitos, usurpación de identidad. Falsificación de documentos, estafa continuada y posible blanqueo de capitales. Lista de testigos con Sofía, Clara, Laura y otras víctimas dispuestas a declarar. Anexos con copias de todo el material probatorio. Está todo claro, dijo María, cerrando la carpeta. Vamos a hacerlo. Salieron juntos hacia el Juzgado de Guardia de Madrid. El edificio, con su fachada gris y sobria, imponía respeto. Al entrar pasaron por el control de seguridad y se dirigieron directamente a la ventanilla de recepción de denuncias. Luis habló con la funcionaria de turno, entregándole la carpeta roja y explicando brevemente el contenido. Ella revisó la documentación. En unos días se abrirá diligencia previa y citarán a las partes, les informó la funcionaria. El denunciado será notificado y tendrá que comparecer. María sintió un escalofrío al oírlo. El simple hecho de imaginar a Javier recibiendo la notificación oficial le producía una mezcla de satisfacción y nerviosismo. De regreso al despacho, Luis le explicó el siguiente paso. Una vez que Javier reciba la notificación, tendrá un plazo para contestar. Es probable que intente minimizar los hechos o decir que hubo un acuerdo verbal. Ahí es donde nuestros testigos y las pruebas documentales serán clave. ¿Puede intentar intimidar a las otras mujeres para que no declaren?, preguntó María. Es posible. Por eso vamos a solicitar medidas de protección, que toda comunicación con ellas pase por el juzgado y que no pueda acercarse a ninguna de ustedes mientras dure el proceso. María asintió. Acaba de venir un funcionario judicial a mi casa. Javier ya tiene la notificación. Me lo han dicho en el portal. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Era oficial. Vestía ropa informal, pero su rostro mostraba una tensión que ella nunca había visto antes. ¿Podemos hablar?, dijo bloqueándole el paso. No sin mi abogado, respondió ella con frialdad. Vas a arrepentirte de esto, murmuró él acercándose un paso más. María sacó el teléfono y empezó a grabar. Te sugiero que te vayas antes de que llame a la policía. Javier la miró unos segundos más y finalmente se alejó. Al llegar a su apartamento, envió la grabación a Luis con un breve mensaje: ha intentado intimidarme. Aquí tienes la prueba. María se dedicó a preparar su declaración con ayuda de Luis. Repasaron el orden de los hechos, las pruebas que debía mencionar y las posibles preguntas que le harían en el juzgado. Recuerda, le dijo Luis, no es tu responsabilidad justificar porque confiaste en él. Lo importante es demostrar que usó esa confianza para cometer delitos. María lo anotó mentalmente. Ya no iba a dejar que la culpa la hiciera titubear. La denuncia formal estaba en marcha, Javier había sido notificado y el reloj jurídico empezaba a correr. Por primera vez en meses. María sintió que no estaba sola en esta batalla. Y aunque sabía que lo peor estaba por venir, las audiencias, los interrogatorios, la exposición pública. También sabía que cada paso que daba la acercaba un poco más a recuperar su nombre, su seguridad y su paz. Capítulo 12. La respuesta del acusado. La notificación oficial había llegado a manos de Javier hacía menos de una semana, pero María Fernanda ya podía sentir que él estaba moviendo sus fichas. No se trataba solo del encuentro incómodo frente a su edificio, había señales más sutiles de que estaba preparando su contraataque.
El primer indicio apareció en forma de un sobrecertificado que María recibió en el banco, dirigido a ella personalmente. Dentro había una copia de un escrito presentado por el abogado de Javier ante el juzgado, su contestación a la denuncia. María lo abrió con manos tensas y comenzó a leer. Desde las primeras líneas. Las actuaciones realizadas fueron fruto de un acuerdo verbal y voluntario con la denunciante, quien en todo momento tuvo pleno conocimiento de las operaciones y beneficios obtenidos, participando activamente en ellas. María apretó los labios. El documento seguía con una narrativa distorsionada de los hechos, que ella obtuvo beneficios de los alquileres. Podían interpretarse como si ella estuviera de acuerdo con todo. Esa tarde María llevó el escrito al despacho de Luis. Era de esperar, dijo él, hojeando las páginas con calma. Siempre intentan desviar la atención y convertir a la víctima en cómplice. Pero tranquila, esto no se sostiene. ¿Y esos mensajes que adjunta?, preguntó María. Sacados así, parecen otra cosa. Luis sonrió con un punto de ironía. Precisamente por eso tenemos las conversaciones completas. Luis y su equipo revisaron cada mensaje, cada correo, cada grabación, preparando la refutación punto por punto. En paralelo, Javier comenzó a moverse en otro frente, el social. María sintió un vacío en el estómago. Era evidente que él estaba intentando sembrar dudas en su entorno, usando rumores para minar su reputación. La estrategia se hizo aún más clara cuando Sofía la llamó alarmada. María, Javier vino a verme. Me dijo que si declaraba en su contra. Y es otro delito. Luis, al enterarse, no perdió tiempo. Vamos a incluir esto en la solicitud de medidas cautelares. Además, pediremos que se investiguen posibles coacciones a testigos. En medio de este clima tenso, llegó la citación oficial para la primera vista preliminar. En esa audiencia, impecablemente vestido con su abogado junto a él. La sala estaba en silencio, solo roto por el tecleo de la secretaria judicial. Cuando el juez pidió a la defensa exponer su postura, el abogado de Javier repitió con voz segura, la misma versión escrita, que todo había sido un acuerdo entre adultos, presentando las pruebas completas y las declaraciones firmadas por las testigos. También introdujo la grabación en la que Javier entregaba documentos a María para que firmara sin revisarlos. La reacción del juez fue clara, decidió mantener abierta la investigación y aceptó la solicitud de medidas cautelares, prohibiendo a Javier acercarse a María y a las testigos a menos de 500 metros. Así como cualquier contacto directo o indirecto. Al salir de la sala, Javier cruzó una mirada helada con María. No dijo nada, pero su expresión dejaba claro que no se rendiría fácilmente. Luis. Aunque sabía que la guerra sería larga. El contraataque de Javier le había mostrado que él era capaz de manipular, mentir y presionar para salvarse. Pero también le había demostrado algo más. Capítulo 13. Día de juicio. El 14 de noviembre amaneció frío con un cielo gris plomizo que parecía reflejar el peso del día que tenía por delante. María Fernanda se despertó antes del amanecer. No había dormido bien, su mente había repasado, una y otra vez, lo que diría en el estrado. Se vistió con un traje sobrio de color azul marino y una blusa blanca. No quería aparentar dureza excesiva, pero sí transmitir seriedad y firmeza. Guardó en su bolso una libreta con apuntes, aunque sabía que la mayoría de sus palabras saldrían directamente de la memoria y, sobre todo, del corazón. Luis. Su abogado la recogió en la puerta de su edificio. Hoy no resolvemos todo, le recordó mientras subían al coche, pero es un día clave. Vamos a sentar las bases para que el juez entienda la magnitud del caso. El edificio judicial estaba rodeado de gente. Algunos curiosos. Otros periodistas locales que habían llegado tras leer las filtraciones en medios digitales. María sintió un nudo en el estómago al cruzar el umbral y pasar por el control de seguridad. El eco de sus pasos en el pasillo principal resonaba más fuerte de lo normal. En la sala, Javier ya estaba sentado junto a su abogado, impecablemente vestido con un traje gris claro. Fingía tranquilidad, pero María notó cómo evitaba mirarla directamente. El juez, un hombre de mediana edad con gafas rectangulares y tono de voz pausado, abrió la sesión a las 9 en punto.
Se abre la vista preliminar en el procedimiento por presuntos delitos de usurpación de identidad, falsificación documental y estafa continuada contra el señor Javier Martín. Luis tomó la palabra para exponer un resumen del caso. Habló de los contratos, de las facturas impagas, de los testimonios de las mujeres afectadas y de cómo todo seguía un patrón idéntico. La utilización del nombre y datos personales de María para firmar alquileres, mientras Javier cobraba en efectivo y ocultaba la información a ambas partes. Luego presentó el primer testimonio, Sofía. Sofía entró en la sala con paso firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Juró decir la verdad y, bajo las preguntas de Luis, relató cómo conoció a Javier. Cómo él le prometió una vivienda segura y cómo nunca tuvo contacto directo con la supuesta propietaria, hasta que todo salió a la luz. ¿Reconoce a la persona que le hizo esas promesas?, preguntó Luis. Sí, respondió Sofía, mirando directamente a Javier. Es él. El abogado de Javier intentó desacreditarla, insinuando que había aceptado el acuerdo voluntariamente y que se beneficiaba de un alquiler más bajo gracias a esa colaboración. Sofía, con voz temblorosa pero segura, replicó. Lo único que acepté fue un techo para mi hijo. No acepté ser parte de una estafa ni poner en riesgo a otra persona. La segunda en declarar fue Clara. Su testimonio reforzó la narrativa. Misma historia, mismo modus operandi, mismo control absoluto de Javier sobre la comunicación y los pagos. Mostró incluso mensajes impresos en los que él le pedía que no hablara con María, para no confundir las cosas. El juez escuchaba con atención, tomando notas. María, desde su asiento, sentía que cada palabra de las testigos era un ladrillo más en la pared que estaban levantando contra Javier. Llegó el turno de María. Caminó hasta el estrado con el corazón acelerado, pero con la mente clara. Juró decir la verdad y comenzó su relato desde el principio, cómo conoció a Javier, cómo él ganó su confianza. Las primeras firmas por ayudar y el momento en que descubrió la magnitud del fraude. Luis le pidió que explicara el impacto que todo esto había tenido en su vida. He recibido facturas que no he generado, he tenido que justificar ante mi banco movimientos que no eran míos. Y he vivido con el miedo constante de que cualquier día alguien llamara a mi puerta para reclamarme deudas ajenas. ¿Por qué firmó esos contratos?, preguntó Luis. Intentó pintarla como una mujer que sabía lo que hacía, y que aceptó los beneficios de los acuerdos. Respondí así porque confiaba en que lo que me pedía era legal y temporal. Pero nunca se me informó de la cantidad de contratos ni de las condiciones reales. El juez intervino para pedir a la defensa que evitara repetir preguntas ya contestadas. Tras un breve receso, entró el último testigo del día, Laura. La mujer que había contactado a María semanas antes. Su testimonio aportó un elemento nuevo, que Javier no solo actuaba con mujeres en situación vulnerable, sino que también alquilaba habitaciones a hombres jóvenes, siempre usando el nombre de María como garantía. Este punto pareció captar especialmente la atención del juez, que pidió a la secretaria anotar la necesidad de investigar esos otros contratos. La sesión terminó a última hora de la tarde. El juez anunció que se convocaría una nueva vista para escuchar a más testigos y que, mientras tanto, se mantendrían las medidas cautelares contra Javier. Al salir, María sintió una mezcla de agotamiento y alivio. Habían sido horas intensas, pero cada palabra pronunciada en esa sala había servido para desenmascarar un poco más a Javier. Luis, caminando a su lado, le dijo en voz baja. Hoy dimos un gran paso. El juez empieza a ver el patrón completo. Lo estamos acorralando. María asintió. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero también sabía que, por primera vez, no estaba corriendo detrás de los acontecimientos, ahora iba un paso por delante. Capítulo 14. Testimonios reveladores. La segunda vista se fijó para el 28 de noviembre. Durante las 2 semanas previas, María Fernanda vivió con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que esta audiencia sería crucial. Luis había logrado que el juez citara a nuevas testigos y que se presentaran pruebas obtenidas por la investigación policial. La mañana del juicio, la sala estaba más llena que en la primera vista. Algunos periodistas habían regresado, atraídos por la magnitud creciente del caso.
El murmullo se apagó cuando el juez entró y pidió que se iniciara la sesión. Luis se levantó y anunció: Hoy presentaremos 3 testimonios adicionales y evidencia documental que confirma el patrón de conducta del acusado. Primera testigo, Paula. Paula entró a la sala con paso inseguro. Se notaba que estaba nerviosa, pero cuando juró decir la verdad, su voz sonó clara. Contó cómo había entregado a Javier 3.000 euros en efectivo como depósito para un piso en Usera, creyendo que el contrato estaba a su nombre. Descubrí que la titular era la señora María Fernanda cuando recibí una carta del propietario pidiéndome que contactara con ella, relató. Fue entonces cuando entendí que Javier nunca había transferido mi depósito. Luis mostró un recibo escrito a mano, firmado por Javier, que Paula había guardado por si acaso. El juez lo observó con atención y pidió que se incorporara al expediente. Segunda testigo, Elena. Elena, una madre de 2 niños. Aseguró que Javier le cobraba directamente cada mes y que nunca había conocido al verdadero propietario. Cuando me llegó una notificación de impago. Al reproducirse en la sala, el tono autoritario de Javier causó un silencio incómodo. Tercer testigo, un propietario. El tercer testigo fue una sorpresa para todos, incluido Javier. Se trataba de don Manuel, propietario de un piso en Carabanchel que estaba en la lista de direcciones que María había investigado. Yo firmé el contrato con la señora María Fernanda López como arrendataria, dijo con firmeza. Pero nunca la vi en persona. Quien vino a las reuniones y gestionó todo fue el señor Javier Martín. Él me dijo que representaba a la arrendataria. El abogado defensor intentó cuestionar su memoria, pero don Manuel sacó un detalle que no dejó lugar a dudas. Tengo grabadas las conversaciones de WhatsApp con él. En ninguna participa la señora María. Luis sonrió levemente al ver cómo esa declaración desmontaba la narrativa de la colaboración voluntaria. La prueba de la policía. Cuando terminaron los testigos, Luis pidió que subiera al estrado el inspector encargado de la investigación. El agente explicó que, tras revisar las cuentas bancarias y registros de Javier, habían detectado ingresos en efectivo de origen no justificado que coincidían con las fechas y montos declarados por las testigos. Además, añadió el inspector, hemos encontrado que el DNI de la señora María Fernanda López fue utilizado para firmar al menos 3 contratos en los que la firma no coincide con su patrón gráfico habitual. Un perito caligráfico ha confirmado que son falsificaciones. El juez pidió ver el informe del perito y tras revisarlo, hizo una anotación larga en su cuaderno. Reacción de Javier. Durante todo este desfile de testimonios y pruebas, Javier se había mantenido en silencio, pero su lenguaje corporal lo traicionaba, brazos cruzados, mirada esquiva. Mandíbula apretada. Cuando el juez le dio la oportunidad de responder. Su abogado se levantó y repitió que no había intención delictiva, y que todo formaba parte de un acuerdo informal mal gestionado. Pero el tono defensivo y la falta de explicaciones claras contrastaban con la solidez de las pruebas presentadas por la acusación. Cierre de la sesión. Antes de finalizar, Luis pidió que, dada la gravedad de los testimonios y las nuevas evidencias, se mantuvieran y reforzaran las medidas cautelares, incluyendo la prohibición de cualquier contacto indirecto con las víctimas y el embargo preventivo de bienes para garantizar posibles indemnizaciones. El juez aceptó estudiar la solicitud y anunció que la resolución se comunicaría por escrito en los próximos días. Al salir de la sala, María sintió una mezcla de alivio y cansancio. Habían sido horas intensas, pero el peso de las pruebas estaba claramente inclinando la balanza. Luis, caminando a su lado, le dijo: Hoy hemos conseguido que el juez vea a Javier no como un mal gestor, sino como lo que realmente es, un estafador. María asintió, sabiendo que la siguiente fase podría llevarlos aún más cerca de la sentencia definitiva. Capítulo 15. Evidencias irrefutables. El eco de los testimonios todavía resonaba en la mente de todos cuando, una semana después, el juez convocó una audiencia extraordinaria para la presentación de las pruebas periciales y técnicas. Luis explicó a María que este paso era fundamental. No se trataba ya de opiniones o recuerdos, sino de datos y análisis científicos que podían derrumbar cualquier defensa. Hoy no hablamos de interpretaciones, le dijo mientras entraban al juzgado. Hoy hablamos de hechos medibles y comprobables.
El perito caligráfico. El primero en declarar fue el perito caligráfico que había analizado las firmas de los contratos sospechosos. Se presentó como un experto con más de 20 años de experiencia y un historial de trabajo con la policía y el sistema judicial. En este gráfico explicó señalando las diferencias, se aprecia claramente que en las firmas falsas hay un trazo inicial más inseguro y una presión irregular. Además, la inclinación y el espaciado no coinciden con la escritura habitual de la señora López. Luis le pidió que fuera claro para el juez. En su opinión profesional, ¿estas firmas son auténticas? No, respondió el perito con firmeza. Son falsificaciones hechas por una persona que intentó imitar el estilo de la señora López, pero sin dominar sus gestos naturales. El abogado de Javier intentó cuestionar el análisis, sugiriendo que una firma puede variar con el estado de ánimo o la prisa. El perito, sin perder la calma, replicó. Puede variar, sí. Pero no en todos los rasgos simultáneamente. Las diferencias aquí son consistentes con una imitación, no con una variación natural. El informe financiero. A continuación. Subió al estrado una inspectora de la Unidad de Delitos Económicos. Presentó un informe detallado de los movimientos bancarios y las operaciones en efectivo asociadas a Javier. En una tabla proyectada, se mostraban ingresos en efectivo que coincidían con las fechas en que las testigos declararon haber pagado alquileres o depósitos. En total, hemos identificado más de 27,000 euros ingresados en efectivo en un periodo de 18 meses, sin justificación documental y sin declarar a Hacienda, explicó la inspectora. Luis aprovechó para preguntar. ¿Hay registros de que la señora López recibiera alguno de esos pagos? Ninguno, confirmó la inspectora. Todo el flujo de dinero se detuvo en las manos del señor Martín. El abogado defensor alegó que esos ingresos podían provenir de trabajos legales como autónomo. La inspectora sacudió la cabeza. No hay facturas emitidas ni contratos registrados que respalden esa versión. La evidencia digital. El tercer bloque fue el más revelador. Las conversaciones de WhatsApp y correos electrónicos recuperados del teléfono y el ordenador de Javier tras una orden judicial. Un perito informático explicó cómo se habían extraído y verificado los datos para garantizar su autenticidad. La titular es una amiga que me está haciendo el favor, pero no hace falta que la molesten. Uno de los mensajes más comprometidos fue dirigido a un contacto no identificado. Tengo otro piso listo. Su dirección de correo y su número de teléfono no aparecen en ninguna de estas comunicaciones. Esa aclaración era vital, demostraba que María no solo no participaba en la gestión, sino que Javier la mantenía deliberadamente fuera del circuito de información. La estrategia defensiva debilitada. Cuando llegó el turno del abogado de Javier para contrainterrogar a los peritos, sus preguntas fueron cada vez más genéricas. Intentó sembrar dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas digitales, pero el perito informático explicó con detalle cada paso del proceso. Conclusión de la audiencia. Luis pidió la palabra para cerrar la jornada. Señoría, que hoy hemos visto no es una serie de malentendidos ni de acuerdos informales. Es un plan sistemático para beneficiarse económicamente usando la identidad y reputación de mi clienta, sin su conocimiento ni consentimiento. Las pruebas periciales son irrefutables. El juez asintió y anunció que con este material, la instrucción entraría en su fase final. También confirmó que las medidas cautelares se mantenían y que se estudiaría un embargo preventivo sobre las cuentas y bienes de Javier para cubrir posibles indemnizaciones. Pero los documentos, las firmas y los mensajes hablaban más alto que cualquier versión que él inventara. Luis, mientras caminaban hacia la salida, resumió lo que ambos pensaban. Hoy hemos puesto el clavo más grande en el ataúd de su defensa. María no respondió, pero su silencio estaba lleno de fuerza. Por primera vez en mucho tiempo. Capítulo 16. La verdad sale a la luz. La audiencia del capítulo anterior había dejado a Javier en una posición insostenible dentro del juzgado. Pero lo que estaba a punto de ocurrir en el exterior sería incluso más devastador para él. Las pruebas periciales. Los informes policiales y las declaraciones de las víctimas empezaron a filtrarse, no se sabía si desde el propio juzgado o a través de algún funcionario con acceso al expediente y vio su propio rostro en la portada de un periódico local.
El titular decía: investigado por estafa, utilizó la identidad de su pareja para alquilar viviendas a personas vulnerables. La foto no era suya directamente, era una imagen tomada a la salida de una audiencia, donde ella aparecía de perfil junto a Luis. Aún así, el impacto fue inmediato. Otros reproducían frases textuales de las pruebas presentadas en el juzgado. No hables con ella, puede confundirte, yo soy el que gestiona todo. Ese mensaje de Javier, extraído de sus propios chats, se convirtió en símbolo del caso. Incluso en redes sociales comenzó a circular bajo el hashtag #caso Javier Martín. Luis llamó a María para advertirle: es posible que intenten contactarte periodistas. Si no te sientes cómoda, no respondas. Podemos preparar un comunicado breve para todos. Prefiero mantenerme en silencio, dijo ella. Que hablen las pruebas, no yo. Reacciones en el entorno de Javier. Mientras tanto, en el círculo de Javier, la presión aumentaba. Un amigo en común escribió a María un mensaje corto. No sé todo lo que ha pasado. Pero él está furioso. Dice que lo estás hundiendo públicamente. Ella no contestó. Sabía que no era ella quien lo estaba hundiendo, era la verdad, ahora expuesta a plena luz. Lo que le estaba pasando factura. En redes sociales, antiguos conocidos de Javier empezaron a publicar historias sobre él: deudas impagas, promesas incumplidas, comportamientos manipuladores. Ninguna de esas publicaciones formaba parte del proceso judicial, pero todas contribuían a erosionar su imagen. Impacto en las víctimas. La cobertura mediática también tuvo un efecto en las otras mujeres implicadas. Sofía llamó a María con la voz entrecortada. Es extraño, por primera vez no me siento sola. Antes pensaba que nadie creería mi historia, pero ahora está ahí, en todos lados. Clara, en cambio, temía que su familia supiera los detalles. María la tranquilizó, recordándole que sus datos personales estaban protegidos en el expediente judicial y que la prensa no podía publicarlos sin autorización. El contraataque fallido de Javier. El abogado de Javier intentó una maniobra. Presentó una solicitud al juez para que se prohibiera a los medios publicar información del caso, alegando perjuicio a la imagen de su cliente. En la audiencia correspondiente, Luis fue claro. La información publicada proviene de documentos oficiales y audiencias públicas. Lo que daña la imagen del acusado no es la cobertura mediática, sino sus propios actos. El juez rechazó la solicitud, recordando que la libertad de prensa no podía restringirse sin causa justificada. Las llamadas que no llegaron. A medida que el caso ganaba atención, María empezó a recibir mensajes de apoyo de personas que no conocía, vecinos de barrios donde Javier había actuado, antiguos compañeros de trabajo suyos. Incluso propietarios que sospechaban haber sido engañados. Luis le aconsejó guardar todos esos mensajes. Algunos podrían convertirse en testigos adicionales o en nuevas líneas de investigación. Javier, por su parte, no volvió a contactarla directamente. Tal vez por las medidas cautelares, tal vez porque entendía que cualquier intento podía volverse en su contra. Pero el silencio no significaba inactividad, su defensa seguía trabajando, aunque cada día con menos margen. La percepción pública cambia el caso. En la siguiente vista judicial, la atmósfera era distinta. El juez no estaba influenciado por la prensa, pero era evidente que el eco mediático había generado un contexto en el que minimizar los hechos se volvía más difícil. Sino piezas de una historia que todos podían visualizar gracias a lo que habían leído y escuchado fuera de la sala. María, sentada junto a Luis, sintió que la balanza se inclinaba de forma irreversible. La defensa de Javier repetía los mismos argumentos de acuerdo informal y malentendidos, pero sonaban desgastados, casi huecos. Frente a la montaña de evidencias y la presión de una opinión pública que ya no veía al acusado como un desafortunado, sino como un depredador financiero. Una conversación privada. Al salir del juzgado, un periodista se acercó a María con un micrófono. Ella no respondió, pero Luis, después de apartarlo con educación, le dijo en voz baja: Estás manejando esto muy bien. El silencio, en este punto, es tu mejor aliado. No quiero ganar en la prensa, quiero ganar aquí dentro, respondió ella, señalando el edificio judicial detrás de ellos.
El principio del fin para Javier. La difusión pública tuvo un último efecto inesperado. Tomada por la policía y admitida por el juez. Confirmaba que Javier sabía que estaba usando la identidad de María sin su consentimiento y que había instruido a sus colaboradores para mantenerla al margen. Era la pieza que faltaba para cerrar el círculo. María se fue esa noche a casa con una sensación que no había experimentado desde el inicio de todo, la de estar cerca, muy cerca. De recuperar su vida sin la sombra de Javier. Y aunque sabía que aún quedaban pasos legales por dar, entendía que la verdad ya no podía esconderse, estaba ahí, a la vista de todos. Y Javier no tenía cómo controlarla. Capítulo 17. Sentencia final. El día de la sentencia amaneció frío y despejado, como si Madrid quisiera ofrecer un respiro después de tantas semanas de tensión. María Fernanda llegó al Palacio de Justicia con Luis a su lado, sintiendo que cada paso la acercaba a un punto de no retorno. Había soñado con este momento desde que presentó la denuncia. Pero ahora que estaba aquí, la mezcla de nervios, esperanza y cansancio era abrumadora. La sala estaba llena, periodistas, curiosos, otras víctimas y algunos familiares. Javier ya estaba sentado junto a su abogado, vestido de traje oscuro, con el rostro más serio que nunca. No había rastro de la sonrisa confiada que solía exhibir en las primeras audiencias. El juez entró, todos se pusieron de pie, y el silencio se apoderó del lugar. La lectura de la sentencia. El juez comenzó con un repaso minucioso de los hechos probados. Su voz, grave y pausada, resonaba en la sala. Ha quedado acreditado que el acusado, Javier Martín, utilizó de manera reiterada la identidad de la señora María Fernanda López para suscribir contratos de arrendamiento sin su consentimiento. El juez hizo una pausa breve, hojeando el documento frente a él. Igualmente, se ha probado que el acusado mantuvo a la víctima principal y a las demás perjudicadas al margen de la información esencial, ejerciendo un control absoluto sobre la comunicación y los pagos. Las pruebas clave. El juez enumeró las pruebas que habían resultado determinantes. Peritaje caligráfico que confirmaba la falsificación de firmas. Informe financiero de la Unidad de Delitos Económicos, demostrando ingresos en efectivo no justificados que coincidían con los pagos declarados por las víctimas. Pruebas digitales extraídas del teléfono y ordenador de Javier. Con mensajes y correos que acreditaban su control sobre los inquilinos y su intención de mantener a María fuera de toda comunicación directa. Testimonios consistentes de al menos 7 mujeres y un propietario, que coincidían en el modus operandi del acusado. Este tribunal declara a Javier Martín culpable de usurpación de identidad, artículo 401 del Código Penal. Falsificación de documento privado en concurso con estafa continuada, artículos 395 y 248. Coacciones a testigos, artículo 172. La sentencia imponía 4 años y 6 meses de prisión por el conjunto de delitos. Multa de 18.000 euros. Indemnización a María Fernanda por daños materiales, 12.000 euros, y morales, 15.000 euros. Indemnizaciones adicionales a las demás víctimas por un total de 22.000 euros. Prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de María y de las demás víctimas durante 10 años, y de comunicarse con ellas por cualquier medio. Reacción en la sala. Un murmullo recorrió la sala. Javier, con la mandíbula apretada, giró la cabeza hacia su abogado, que solo pudo encogerse de hombros. María, por su parte, sintió una oleada de alivio mezclada con una tristeza extraña, no por él, sino por todo lo que había tenido que pasar para llegar a este punto. Sofía y Clara, sentadas unas filas atrás, se miraron con un gesto de victoria silenciosa. Paula y Elena se abrazaron discretamente. El juez finalizó recordando que la sentencia podía ser apelada, pero que las medidas cautelares y el embargo preventivo de bienes quedaban confirmados de inmediato. A la salida del juzgado. En la escalinata del Palacio de Justicia. Los periodistas esperaban con micrófonos y cámaras. Luis, como habían acordado, fue quien habló. La sentencia de hoy es un paso importante contra el fraude y la manipulación de personas vulnerables. No era una sonrisa de triunfo, sino de liberación. Reflexiones de María. Esa noche en su apartamento, María encendió una vela y se sirvió una copa de vino.
Abrió la carpeta azul que había cargado durante tantos meses, contratos, facturas, copias de mensajes, todo aquello que había sido el peso de su angustia. Uno a uno. Fue guardando los documentos en una caja, no para olvidarlos, sino para cerrarlos como capítulo. Ya no necesitaba revisarlos compulsivamente. La justicia había hablado. Recibió un mensaje de Sofía. Gracias por no rendirte. Si no fuera por ti, muchas de nosotras seguiríamos atrapadas. María respondió. Todas hicimos nuestra parte. Ahora podemos empezar de nuevo. Se acostó con esa frase en la mente sabiendo que aunque la herida tardaría en cerrar, el camino hacia adelante ya estaba despejado. Capítulo 18. Recuperando el control. Los días posteriores a la sentencia transcurrieron con una calma que María Fernanda no había experimentado en meses, quizá en años. El peso invisible que había llevado sobre los hombros parecía disiparse poco a poco. La noticia del fallo judicial había cerrado una etapa oscura de su vida, y ahora quedaba lo más importante. Reconstruir. El lunes siguiente al entrar en la sucursal del banco donde trabajaba. Sintió por primera vez en mucho tiempo que podía mirar a todos a los ojos sin la sensación de que había un rumor o un juicio silencioso detrás. Dentro había una nota escrita a mano que decía por tu fuerza y tu dignidad. Bienvenida de nuevo, de verdad. Ordenando el presente. Esa misma semana. María se propuso poner en orden todas las áreas afectadas por la estafa de Javier. Finanzas personales, con la ayuda de Luis. También reabrió una cuenta de ahorro que había cerrado durante la crisis. Documentación personal, renovó su DNI y solicitó nuevas claves de acceso para todos sus servicios bancarios y digitales. Conversaciones necesarias. Uno de los momentos más significativos fue la reunión con las demás víctimas. Sofía, Clara, Paula y Elena se encontraron con ella en un pequeño café del centro. Pero ahora podemos seguir adelante. Y no solo nosotras, añadió Clara. Piensa en cuántas personas van a ser más cautelosas gracias a lo que pasó. María sonrió. El regreso a sí misma. Con el paso de las semanas, María empezó a retomar actividades que había abandonado durante el proceso judicial. Volvió a sus caminatas por el Retiro los domingos por la mañana, inscribiéndose en un taller de fotografía que siempre había querido hacer. Incluso se permitió planificar un viaje corto a Lisboa. Por pequeña que fuera, desde qué libro leer hasta con quién pasar su tiempo, la tomaba con una nueva conciencia de su valor y de sus límites. Ya no sentía la necesidad de justificar sus elecciones para complacer a otros. Reparando la reputación. Aunque la sentencia había limpiado oficialmente su nombre. María sabía que la opinión pública no siempre sigue el ritmo de la justicia. Por eso aceptó la propuesta de un medio serio para dar una entrevista extensa, pero bajo sus condiciones. Nada de sensacionalismo, solo un relato claro de los hechos y un mensaje de prevención. En la entrevista habló sobre la importancia de proteger los datos personales. El artículo fue bien recibido, y muchos lectores le enviaron mensajes de agradecimiento por su honestidad. Algunos compartieron sus propias historias de engaño, confirmándole que el problema era más común de lo que imaginaba. La parte legal que queda. Aunque Javier había sido condenado. El proceso de cobro de las indemnizaciones y el embargo de bienes sería largo. Luis le explicó que podrían pasar meses antes de recibir el dinero. Podía proyectar su vida sin el miedo de que alguien más tuviera las riendas. Un cierre simbólico. Un viernes por la tarde decidió hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Sacó la caja donde había guardado todos los documentos del caso, contratos falsos, facturas, copias de mensajes y las carpetas con pruebas. Los revisó una última vez, no para atormentarse. Destruir copias de esos documentos. No para borrar la historia, sino para dejar claro que no definiría sus vidas. El día acordado, bajo un cielo claro. Sintiendo que era un verdadero adiós al peso que habían cargado. Mirando hacia adelante. Esa noche María llegó a casa y abrió un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: visitar a su madre más a menudo y quizás, algún día, volver a confiar en alguien sin que el miedo sea el filtro principal. Se dio cuenta de que aunque Javier había dejado cicatrices, también le había mostrado su propia capacidad de resistencia.
Y esa, pensó mientras cerraba el cuaderno, era la verdadera victoria. Capítulo 19. Una lección aprendida. Han pasado ya 3 meses desde la sentencia. Madrid ha cambiado de estación, el calor suave de la primavera empieza a instalarse y con él. Ahora está enfocado en construir, aprender y dar. El origen de la idea. Una tarde de domingo mientras hojeaba un artículo sobre fraudes financieros en España. María se dio cuenta de que su caso no había sido aislado. Las cifras eran alarmantes, decenas de miles de denuncias cada año. Muchas relacionadas con suplantación de identidad y estafas a personas vulnerables. Esa noche, sentada en la mesa de la cocina, escribió en su cuaderno. No puedo cambiar lo que me pasó. Pero sí puedo evitar que le pase a alguien más. La frase la persiguió los días siguientes. Recordó las reuniones con Sofía, Clara, Paula y Elena. Los testimonios de mujeres que habían confiado y fueron traicionadas, y pensó que quizá había una forma de transformar todo ese dolor en una herramienta útil. La propuesta a Luis. Un miércoles. Se citó con Luis en un café cerca de su despacho. He estado pensando, empezó con cierta timidez. ¿Y si creamos un espacio para informar y ayudar a personas en riesgo de ser víctimas de estafas como la mía? Luis dejó la taza en la mesa y la miró con interés. ¿Te refieres a una asociación? Algo así, respondió María. No tiene que ser algo grande al principio. Podría ser una web, charlas gratuitas. Materiales educativos, lo importante es que la gente aprenda a identificar señales de alerta. Luis sonrió. Me parece una idea excelente. Y yo puedo ayudarte con la parte legal. Incluso podríamos contactar a algunas de las otras víctimas para ver si quieren sumarse. El nacimiento de Identidad Segura. En pocas semanas el proyecto tomó forma. Se llamó Identidad Segura. Y comenzó como un blog con artículos sencillos sobre cómo proteger datos personales, cómo verificar un contrato antes de firmarlo y qué pasos seguir si se sospecha de un fraude. María se encargó de redactar el contenido basándose en su experiencia y en la información que Luis le facilitaba. Recordando lo sola que se había sentido cuando descubrió el engaño de Javier. Las primeras charlas. Gracias a un contacto de Sofía. Frente a una sala con unas 30 personas, contó su historia sin caer en el morbo. Explicó las tácticas de manipulación emocional. La importancia de guardar copias de todo documento firmado y cómo detectar incongruencias en la información de un contrato. Al final, una mujer mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Gracias. Hija. A mí me intentaron engañar con un contrato de alquiler falso. No caí porque mi hijo lo revisó, pero ahora veo que podría haber sido mucho peor. Había leído sobre identidad segura y quería invitarla a participar en un especial sobre delitos de suplantación de identidad. María dudó al principio. La televisión podía exponerla demasiado. Pero Luis le recordó que ahora controlaba la narrativa. Esta vez tú decides cómo contar tu historia, le dijo. No hay nada que temer. En el programa, María habló con serenidad, enfatizando la importancia de la prevención y evitando convertir su intervención en un ataque personal a Javier. La respuesta del público fue abrumadora, en menos de 24 horas. El sitio web recibió miles de visitas nuevas. Impacto y crecimiento. En los meses siguientes, Identidad Segura creció más de lo esperado. Se sumaron voluntarios. Una abogada experta en derecho digital, un informático que ofrecía revisiones gratuitas de seguridad online y una psicóloga que ayudaba a víctimas a superar el impacto emocional del fraude. Organizaron talleres en colegios, charlas para adultos mayores y sesiones en línea para personas de otras ciudades. María descubrió que enseñar y acompañar a otros también la ayudaba a sanar sus propias heridas. Reflexión íntima. Una noche de verano. Aunque la experiencia con Javier había sido devastadora, también había marcado un punto de inflexión. La había obligado a mirarse de frente. A reconocer su valor y a entender que incluso las caídas más duras podían convertirse en cimientos para algo nuevo. Pensó en las mujeres que había conocido durante todo el proceso. En sus historias de resiliencia, y en cómo todas, de alguna manera, habían logrado levantarse. Una conversación con Sofía.
En una de sus reuniones, Sofía le dijo: si Javier supiera que lo que intentó destruir terminó convirtiéndose en esto. María sonrió. Que lo sepa o no, ya no importa. Lo que importa es que ahora somos nosotras las que escribimos nuestra historia. Conclusión del capítulo. María entendió que su mayor lección no había sido desconfiar de todos, sino aprender a confiar en sí misma primero. Sabía que siempre existirían personas con malas intenciones, pero también que tenía las herramientas para protegerse y para ayudar a otros a hacerlo. Miró hacia el futuro con una mezcla de realismo y esperanza. Y aunque no sabía exactamente qué caminos tomaría Identidad Segura, estaba segura de una cosa. Mientras pueda, seguiré transformando el miedo en conocimiento y el dolor en acción. Capítulo 20. Cierre y nuevos comienzos. El amanecer del 15 de septiembre llegó con un cielo despejado sobre Madrid. El verdadero final de un capítulo que había durado demasiado y el inicio de otro que había estado construyendo, ladrillo a ladrillo con paciencia y determinación. María lo había decidido semanas atrás, marcaría la fecha con un acto simbólico que sellara su libertad emocional y mental. Preparativos para el cierre. La noche anterior. Extractos bancarios y las notas escritas a mano que utilizó para organizar su defensa. No lo hacía con rencor, sino con la fría distancia de quien observa una historia ya contada. En una caja pequeña. También guardó algunos objetos que de manera inevitable le recordaban a Javier, una llave antigua que él le regaló para nuestra futura casa que nunca existió. Una postal de Lisboa que prometía un viaje que jamás hicieron, y una libreta en la que él había escrito frases que con el tiempo descubrió que eran copiadas de Internet. Todo eso lo llevaría al Parque del Retiro junto con Sofía, Clara, Paula y Elena, las mujeres que sin proponérselo, se habían convertido en sus aliadas y amigas. El encuentro en el Retiro. A las 10 de la mañana, se reunieron bajo un gran castaño cerca del estanque. Habían llevado café, termos de té y algunas galletas caseras que Sofía horneó la noche anterior. Hoy cerramos esto, dijo María, colocando la caja sobre una manta extendida en el césped. Paula sacó una pequeña trituradora portátil, la misma que habían usado meses atrás para destruir copias de documentos, y la colocó en el centro. La idea era sencilla. Cada una pasaría los papeles y objetos que quisiera dejar atrás, y después plantarían un pequeño árbol como símbolo de lo que vendría. El ritual de despedida. María fue la primera. La dejó caer en una bolsa para objetos metálicos y luego introdujo el primer contrato falso en la trituradora. El sonido mecánico que antes le habría producido ansiedad, ahora le pareció liberador. Sofía trituró una carta en la que Javier le pedía paciencia, mientras él resolvía supuestos problemas financieros. Paula destruyó fotos antiguas y Elena rompió una carpeta entera de mensajes impresos. Cada una a su manera, iba soltando lo que quedaba de aquel pasado envenenado. Cuando terminaron, tomaron la pequeña bolsa con los restos y caminaron hasta un área donde estaba permitido plantar árboles jóvenes. María había comprado un pequeño almendro, elegido por su capacidad de florecer incluso en terrenos áridos. Como nosotras, dijo mientras todas sonreían. La siembra del almendro. Cavaron un hoyo juntas, turnándose con la pala. Al colocar el árbol en la tierra, María sintió una extraña mezcla de orgullo y alivio. Cubrieron las raíces con cuidado, y Sofía vertió un poco de agua de una botella. Que crezca fuerte y que florezca cada primavera, dijo Clara. Y que siempre nos recuerde que lo que parece un final puede ser solo un principio, añadió Elena. Se abrazaron en silencio, conscientes de que aquel gesto era más que un acto ecológico, era un pacto de resiliencia compartida. Una nueva oportunidad profesional. Esa misma tarde María tenía una reunión importante. Querían ofrecerle un puesto de coordinadora de programas educativos. La cita fue en una oficina luminosa, con paredes llenas de murales sobre ciberseguridad. El director aceptó sin dudarlo. Conversación con su madre. Esa noche, al llegar a casa, llamó a su madre en Cádiz. Le contó lo del árbol, la reunión y el nuevo trabajo. Hija, estoy tan orgullosa de ti, dijo su madre con la voz cargada de emoción. Has demostrado que no importa cuánto intenten hundirnos, siempre podemos volver a levantarnos. María sonrió.
sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Mamá, creo que ahora sí puedo decir que todo esto valió la pena, no porque lo que pasó fuera justo, sino porque de ahí nació algo bueno. Última reflexión. Antes de dormir, María salió al pequeño balcón de su apartamento. Desde allí veía las luces de la ciudad y escuchaba el murmullo lejano del tráfico. Pensó en cómo había llegado hasta ese punto, los días interminables en los tribunales, las noches de insomnio, las lágrimas y las dudas. Todo eso, de alguna manera, había sido el precio de recuperar no solo su libertad, sino una nueva versión de sí misma, más fuerte, más consciente y, paradójicamente, más abierta a confiar, pero con sabiduría. Abrió su cuaderno y escribió: Hoy cierro un capítulo y planto otro. El miedo ya no me define. Ahora me define lo que soy capaz de construir. Epílogo abierto. El almendro en el retiro se convirtió, con el tiempo, en un punto de encuentro para ellas. Cada primavera, cuando florecía, las 5 amigas se reunían para recordar lo lejos que habían llegado. María, por su parte, siguió viajando por toda España con la ONG, llevando su mensaje de prevención y empoderamiento. Y aunque aún había cicatrices, aprendió a verlas no como recordatorios de dolor. Capítulo 1. Un nuevo comienzo en Madrid. El invierno en Madrid siempre había tenido para María Fernanda López García un sabor agridulce. El aire frío de diciembre se colaba entre los edificios históricos y los escaparates iluminados con luces navideñas. Pero también demasiado predecible. Ese viernes por la tarde había decidido aceptar la invitación de una amiga para visitar una exposición de arte contemporáneo en una pequeña galería de Lavapiés. No era que ella fuera una gran conocedora de arte, de hecho, lo suyo siempre habían sido las cifras, los balances y las proyecciones financieras, pero necesitaba salir de la rutina. Desde su ruptura 2 años atrás, María se había centrado exclusivamente en el trabajo, dejando en pausa cualquier intento de vida social más allá de cenas familiares con su madre y las pocas amigas que mantenía desde la universidad. La galería estaba llena de gente. Entre las paredes blancas, cuadros abstractos y esculturas minimalistas, se escuchaba una música suave de fondo y el murmullo constante de conversaciones. María, con su abrigo largo color camel y una bufanda roja, recorría la sala con una copa de vino en la mano, observando cada obra con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Fue entonces cuando lo vio. Estaba frente a una escultura de metal oxidado que parecía retorcerse hacia el techo, observándola con atención. Alto, delgado, con el cabello castaño peinado de forma casual y una barba de 3 días perfectamente cuidada. Vestía una chaqueta de lana gris y una bufanda oscura que le daba un aire elegante y despreocupado.